Hay casas donde la fe cuelga de cada pared, pero el ambiente grita otra cosa. Lugares donde el crucifijo está justo encima de la puerta, pero el mal entra igual. Donde se encienden velas con devoción frente a imágenes de santos, pero las sombras siguen caminando entre las habitaciones. No son casas sin oración, no son hogares sin religiosidad. Son lugares donde algo fue colocado, con devoción o por costumbre, sin saber que traía consigo un pacto silencioso. Y ese pacto no venía del cielo. ¿Nunca has sentido una inquietud extraña al pasar frente a cierto objeto religioso? ¿Un escalofrío leve? ¿Una incomodidad sutil que tu razón intentó justificar? ¿Alguna vez has regalado o recibido una imagen sagrada sin saber de dónde venía, ni quién la manipuló antes de llegar a tus manos? Hay símbolos que parecen santos, pero sellan pactos ocultos, y cuando entran en casa, traen algo más que madera, metal o papel. Traen una historia espiritual que no fue escrita por Dios. Muchos no lo saben, otros prefieren no saberlo, porque aceptar que algo consagrado en lo oculto pueda habitar en nuestro altar es demasiado perturbador. Pero esa ignorancia espiritual es peligrosa. Es como dejar la puerta entreabierta en medio de la noche. El enemigo no necesita romperla, solo necesita que no la cierres bien. Y a veces, la abre con tu propio permiso disfrazado de devoción. El Padre Pío lo advirtió, San Juan Pablo II lo repitió, y hoy, la Iglesia lo confirma por medio de exorcistas y testimonios, silenciados durante décadas. Los objetos bendecidos por manos equivocadas pueden convertirse en puntos de entrada. Y no estamos hablando de brujería explícita ni de símbolos paganos evidentes. Hablamos de imágenes de santos, medallas, rosarios, que parecen inofensivos, pero fueron usados para otros fines, consagrados en ritos ajenos a la fe verdadera, contaminados espiritualmente antes de llegar a tus manos. Esos símbolos engañan, no por su forma, sino por su historia. Engañan porque activan la confianza del creyente, lo hacen bajar la guardia. Y una vez en casa se vuelven espejos rotos. Reflejan algo que parece divino, pero no lo es. Y mientras tu fe sigue intacta, algo invisible va tomando espacio. Las discusiones aumentan, los sueños se tornan confusos, el ambiente se vuelve denso, sin explicación lógica. Y lo más peligroso, crees que es parte de la lucha espiritual común, sin sospechar que el altar está contaminado desde su raíz. En este video vamos a exponer la verdad detrás de estos símbolos. Revelaremos cómo entran, cómo actúan y cómo identificarlos. Porque esta batalla no es solo contra la oscuridad exterior, sino contra lo que permitimos que viva entre nosotros creyendo que era luz. Si llegaste hasta aquí, no es casualidad. Algo en tu alma ya sabía que había una puerta abierta que necesitaba cerrarse. Y ahora es el momento. Por eso, suscríbete al canal ahora mismo. No lo hagas como quien sigue otro contenido religioso más. Hazlo como quien entiende que esta advertencia es personal, directa, urgente. Porque si hay un símbolo en tu casa que fue manipulado por el enemigo, cada segundo que permanezca allí, puede sellar pactos que afecten tu alma, tu familia y tu destino. Y este canal será tu voz de alerta en medio de un mundo que ya no quiere escuchar. Hay hogares donde se reza con sinceridad, y sin embargo, reina el caos, donde se invoca el nombre de Dios, pero la atmósfera parece cada vez más pesada. Donde las discusiones estallan por cosas mínimas, el cansancio nunca se va, y los niños comienzan a tener terrores nocturnos sin causa aparente. Muchos atribuyen esto al estrés, al exceso de trabajo, a problemas familiares. Pero hay momentos en que el alma ya no puede justificar más, y empieza a intuir que hay algo espiritual en juego. En esos hogares, la oración no falta, la fe tampoco. Pero hay una contradicción que duele y confunde. Porque ¿cómo puede ser que, a pesar de tanta devoción, la paz esté ausente? ¿Por qué se sienten miradas cuando nadie está? ¿Por qué después de ciertos rezos la angustia aumenta en lugar de disminuir? ¿Y por qué algunos miembros de la familia rechazan estar en ciertos cuartos o frente a ciertos objetos, sin saber por qué? La respuesta que nadie quiere escuchar es esta. Hay símbolos que, lejos de atraer bendición, sellan pactos espirituales en silencio. No necesitan palabras, no requieren rituales visibles, solo necesitan ser aceptados, colocados con confianza y honrados sin discernimiento. Una vez,
Allí se vuelven portales, no a lo divino, sino a lo distorsionado, porque el enemigo no siempre entra con violencia, muchas veces entra con una sonrisa, disfrazado de protección, y lo hace a través de lo que tú menos sospechas. Esa cruz que te regalaron sin saber quién la había tenido antes. Ese cuadro de la Virgen que compraste en un mercado sin origen. Ese rosario que heredaste, sin saber que fue usado antes por alguien que practicaba lo oculto. Esos objetos no son neutros. La materia puede ser madera, metal o tela, pero el espíritu que los tocó antes permanece. Y si fue contaminado, su presencia espiritual no desaparece con el simple paso del tiempo. Hay símbolos que guardan cargas, no físicas, sino invisibles. Imágenes que, en lugar de irradiar paz, emiten opresión. Crucifijos que no fueron bendecidos, sino usados en prácticas que distorsionan la fe. Escapularios que fueron manipulados con fines contrarios a Dios. Y lo peor, los colocamos con amor, creyendo que protegemos nuestro hogar, cuando en realidad estamos entregando el corazón del hogar, el altar, al lugar equivocado. Esta es la gran herida oculta, la confusión espiritual que paraliza. Porque sientes que algo no está bien, pero no sabes cómo nombrarlo. Porque rezas y no encuentras consuelo. Porque buscas ayuda, pero nadie habla de esto. Y mientras tanto, lo que fue sellado espiritualmente sigue activo. Los pactos que tú no hiciste con palabras, se hicieron con símbolos, y siguen actuando. Este video no viene a sembrar miedo. Viene a dar luz donde ya había sospechas. Viene a confirmar lo que muchos sienten, pero nadie valida. Porque sí, hay objetos en tu casa que podrían haber sido consagrados sin tu consentimiento. Y si eso está ocurriendo, no basta con orar más fuerte. Hay que discernir. Hay que romper. Hay que reclamar de vuelta el territorio espiritual que, sin darte cuenta, fue entregado. Este segundo paso que acabas de dar, seguir con este video, no es casual. Es señal de que tu alma está lista para enfrentar a fondo aquello que lleva tiempo perturbando tu paz. El origen de muchos tormentos espirituales no está en lo que haces, sino en lo que permites sin darte cuenta. Y uno de los mayores errores es asumir que todo símbolo religioso es, automáticamente, una bendición. No lo es. La historia espiritual de un objeto es más importante que su forma. Y lo que pocos saben, o no quieren aceptar, es que muchos de estos objetos fueron usados en rituales ajenos a la fe católica antes de llegar a tus manos. Un crucifijo puede haber sido usado en un falso exorcismo por alguien sin autoridad espiritual. Un rosario puede haber sido empleado en prácticas sincréticas donde se mezclan oraciones con invocaciones prohibidas. Una imagen de santo, adquirida en ciertos mercados, puede haber sido previamente ofrecida en un altar ocultista como señuelo espiritual. Y tú, con todo tu amor, lo colocas en tu altar personal creyendo que protegerá, cuando en realidad está actuando como canal de opresión. Muchos exorcistas, entre ellos el padre Gabriel Amort, han descrito con detalles lo que sucede cuando un objeto está contaminado espiritualmente. Las manifestaciones no siempre son violentas o espectaculares. Al contrario, suelen ser sutiles, lentas, constantes. Una tristeza que no se va, un patrón de ruina que se repite, un malestar al orar, pesadillas que regresan con el mismo símbolo, visitas espirituales en la noche, disputas sin causa, agotamiento sin razón. Y cuando los sacerdotes son llamados, lo primero que hacen es inspeccionar el lugar. ¿Hay símbolos con procedencia desconocida? ¿Hay imágenes de supuestos santos que no están aprobados por la Iglesia? ¿Hay objetos religiosos comprados sin bendición, sin oración, sin discernimiento? A veces basta con retirar uno solo, y todo cambia. La atmósfera del hogar se aclara, la oración fluye, el descanso regresa, porque aquello que se había sellado sin saberlo, finalmente, fue roto. San Juan Pablo II, en una de sus muchas advertencias silenciosas, insistía en la importancia del discernimiento espiritual. No basta con tener fe. Hay que saber en qué está puesta esa fe y qué fue tocado por ella. Porque la fe es como una llama. Si se coloca en un altar contaminado, puede ser apagada sin que lo notes. No por falta de poder divino, sino por falta de limpieza espiritual.
Muchos creyentes están orando con símbolos que bloquean lo que piden. Están pidiendo luz, mientras el objeto en sus manos está conectado con las tinieblas. Están buscando sanidad, mientras sus altares fueron sellados por alguien más. Y el enemigo solo necesita eso: una autorización mínima, una entrada simbólica, un objeto con historia maldita, para hacer morada donde debería habitar el Espíritu Santo. Si este mensaje está sacudiendo algo en ti, si sientes que tu altar puede estar contaminado, no estás solo. Millones de personas están despertando a esta verdad incómoda, y tú puedes ser un canal de alerta para otros también. Por eso, te invito ahora mismo a hacer algo más que mirar en silencio. Escribe en los comentarios la frase: "Mi altar necesita luz". Con eso, estás dando un primer paso de fe y ruptura. Estás declarando que tu hogar ya no será terreno de pactos invisibles, sino lugar de presencia divina. Y tal vez al escribirlo, ayudes a otros a darse cuenta de que también necesitan mirar sus altares con nuevos ojos. Era una mujer de fe. Todos en su comunidad la conocían por su devoción, por su constancia en el rosario, por su presencia silenciosa pero firme en las misas. Una de esas almas que, al verlas, uno piensa: Dios vive en ella. Pero había algo que nadie sabía, ni siquiera ella. Una opresión espiritual creciente había comenzado a tomar lugar en su vida. Primero, el insomnio. Luego, los sueños turbios. Después, una tristeza sin explicación, que no desaparecía ni con oración, ni con ayuno, ni con visitas al Santísimo. Su hogar, que antes se sentía lleno de paz, se volvió un lugar denso. Y lo más desconcertante era que todo eso empezó justo después de recibir un regalo. Era una imagen de San Juan Pablo II, traída por una amiga que había peregrinado a Bolonia. Parecía hermosa, tallada a mano, bendita, según quien la vendió. Y ella, emocionada, la colocó sobre su altar familiar. Frente a ella encendía velas, rezaba por los enfermos, pedía dirección. Nunca imaginó que esa imagen no venía sola, porque quien la había fabricado no era un artesano católico, sino alguien vinculado con movimientos esotéricos que sincretizaban figuras religiosas con energías ocultas. La imagen, aunque se veía santa, había sido consagrada a otras fuerzas antes de llegar a sus manos. Los síntomas se intensificaron. Una de sus hijas comenzó a tener ataques de pánico sin antecedentes. Su esposo se volvió irritable, distante, y cada vez que rezaban, algo interfería. Ruidos extraños en la noche, velas que se apagaban solas, crucifijos que caían de la pared. Un día, durante una misa, se sintió tan mal que tuvo que salir del templo. No entendía por qué. Fue entonces cuando decidió hablar con un sacerdote exorcista que visitaba su diócesis en misión pastoral. Tras una larga conversación y una revisión de su casa, el sacerdote se detuvo frente a la imagen del santo y le dijo algo que jamás olvidaría. Esto no fue hecho para alabar a Dios. Fue diseñado para parecer santo, pero fue ofrecido a otra cosa. La imagen fue retirada, destruida conforme al rito, y en su lugar se colocó un crucifijo, debidamente bendecido. El cambio fue inmediato. Esa misma noche, todos durmieron en paz. La casa volvió a respirar. La oración fluyó como hacía años no sucedía. El altar, finalmente, estaba limpio. Este caso no es aislado. Hay decenas, cientos, miles como este. Casos en los que el mal entra por la puerta de la fe, disfrazado de devoción. Y mientras nadie sospecha de un objeto tan espiritualmente correcto, su influencia continúa. Porque no se trata de lo que representa visualmente, sino de lo que carga espiritualmente. Y hay símbolos que no fueron hechos para elevar, sino para atrapar. San Juan Pablo II, en una de sus audiencias privadas, llegó a advertir a un grupo de religiosos sobre los peligros de una fe ingenua, que no discierne. Dijo con firmeza: no todo lo que lleva mi rostro refleja mi espíritu. No todo lo que parece santo viene del cielo. Hay que orar, pero también hay que vigilar. Esa frase quedó grabada en los corazones de quienes la escucharon, y hoy vuelve a sonar con fuerza en medio de tantos altares contaminados por el engaño. Tú que has llegado hasta aquí, tal vez tengas símbolos en casa que fueron colocados con amor, pero sin oración, que fueron comprados por devoción, pero sin discernimiento. Y este puede ser el momento de hacer lo que esta mujer hizo.
revisar, preguntar, confrontar. Porque la fe no debe vivirse con miedo, pero tampoco con ingenuidad. Y si hay algo que oscurece tu altar, aunque parezca santo, debes sacarlo. Después de todo lo que has escuchado hasta ahora, tal vez estés mirando tu altar con otros ojos, y eso es bueno, porque el discernimiento espiritual es una de las armas más ignoradas del creyente moderno. No basta con orar, no basta con tener fe, hay que ver lo que antes no queríamos ver, y lo que muchos necesitan saber, con urgencia, es que existen símbolos religiosos que, aunque parezcan santos, han sido manipulados espiritualmente antes de llegar a tus manos. Lo que parecía una bendición, pudo haber sido un sello. A continuación, vas a conocer 5 de los objetos más comunes que han sido foco de contaminación espiritual en hogares católicos. Esta lista no pretende sembrar paranoia, sino luz. No es para desechar tu fe, sino para purificar tu altar. Léela con atención y pregúntate si alguno de estos objetos ya está contigo. 1. Crucifijos de procedencia desconocida. Muchos crucifijos vendidos en ferias o mercados no han sido bendecidos, y en algunos casos, fueron previamente utilizados en ritos de inversión espiritual. Aunque el símbolo es sagrado, su historia puede haber sido pervertida. 2. Imágenes de santos que no están reconocidos oficialmente por la Iglesia. Algunos grupos esotéricos fabrican santos falsos, les atribuyen poderes y los mezclan con prácticas paganas. Al ser colocados en casa, abren puertas a fuerzas que se esconden detrás de esa imagen. 3. Rosarios adquiridos en tiendas esotéricas o de nueva era. Aunque tengan la forma tradicional, muchos han sido ofrecidos en rituales que no tienen nada de cristiano. Usarlos sin saber su origen puede bloquear tu vida espiritual. 4. Estampas y medallas regaladas por personas que practican lo oculto. Hay quienes entregan estos objetos intencionalmente, como parte de una maldición disfrazada de devoción, y una vez en casa su presencia comienza a actuar lentamente. 5. Objetos heredados sin oración de liberación. Cuando alguien muere y sus objetos religiosos pasan a otra persona, es imprescindible orar por limpieza espiritual. Porque lo que fue bendecido puede haberse contaminado, y lo que fue maldito puede continuar afectando generaciones. Ahora bien, ¿qué hacer si reconoces alguno de estos objetos en tu casa? Primero, no actúes con miedo. Actúa con autoridad. La ignorancia ya no es tu enemiga. Ahora es tu decisión la que importa. Si tienes un objeto del que sospechas, colócalo sobre una superficie limpia. Ora con decisión y di en voz alta: si este objeto no fue bendecido por Dios, que su poder se rompa ahora en el nombre de Jesucristo. Que toda oscuridad que lo habita sea destruida por la luz del Espíritu Santo. Luego, si el objeto genera una reacción espiritual evidente, malestar, presión, sensación extraña, retíralo. No lo guardes, no lo recicles. Deshazte de él conforme a los principios de purificación espiritual, quemándolo o enterrándolo con oración. Pero, si el objeto es sagrado y puro, lo sabrás. La paz lo rodea. La oración fluye. No hay opresión. El problema no es el símbolo, sino el espíritu que puede habitar detrás de él. Hasta ahora has descubierto que algunos símbolos religiosos pueden estar contaminados, pero lo que estás a punto de escuchar va aún más profundo, porque no se trata solo de lo que está sobre el altar, sino del altar mismo. Ese espacio en tu casa que tú designaste como sagrado. Ese rincón donde enciendes veladoras, colocas imágenes, rezas con todo tu corazón. Ese lugar podría estar sellado espiritualmente sin que tú lo sepas. Y es que muchos creyentes hacen oración sobre altares contaminados, sin tener la menor idea. Se entregan al ayuno, a la súplica, a los rezos, pero siguen sintiendo que algo no fluye, como si algo los detuviera. Como si una fuerza invisible apagara sus palabras antes de llegar al cielo. ¿Te ha pasado? ¿Has sentido que tus oraciones no llegan a ningún lado? ¿Que tu casa se llena de tensión justo después de que terminas de rezar? Entonces presta atención, porque no siempre es un ataque externo. A veces, es lo que tú mismo colocaste como sagrado lo que está saboteando tu vida espiritual. El enemigo sabe que si logra contaminar tu altar, todo lo demás se desestabiliza.
porque el altar es el corazón espiritual de tu hogar, es donde invocas la presencia de Dios. Pero si ese altar está compartido con símbolos que fueron manipulados, consagrados en lo oculto o fabricados sin bendición, entonces ya no estás orando sobre tierra santa, sino sobre un terreno disputado. Y ahí es donde empieza el verdadero peligro. Muchos sacerdotes han compartido casos escalofriantes, altares familiares donde todo parecía estar bien, pero al hacer oración de liberación, se manifestaban presencias ocultas. ¿La causa? Una imagen bendita que había sido comprada en un mercado esotérico, un escapulario heredado sin oración previa, un crucifijo regalado por alguien que practicaba lo oculto, y todos esos objetos, colocados con devoción, terminaron convirtiéndose en puntos de entrada. San Juan Pablo II fue claro en una de sus advertencias menos conocidas. El altar que sostiene un símbolo contaminado se vuelve cómplice de su poder. No basta con tener fe. Hay que revisar dónde la colocas. ¿Qué estás honrando sin darte cuenta? ¿Qué símbolo estás permitiendo que ocupe el centro espiritual de tu casa? Y esto duele, porque muchos creyentes llevan años orando con fe sincera sobre altares que fueron sellados por el enemigo antes de que ellos siquiera supieran que eso era posible. Y cuando la respuesta no llega, cuando el ambiente se torna oscuro, creen que es culpa suya. Se sienten indignos, fracasados en la fe. Pero la verdad es otra. El problema no está en su fe, sino en el terreno donde la están sembrando. Hoy, esto tiene que terminar. No puedes seguir orando en silencio, luchando en la oscuridad, pidiendo respuestas mientras tu altar está siendo ocupado por algo que nunca debió estar ahí. Por eso, te invito a dar un paso valiente y profético. Escribe en los comentarios: reclamo mi altar para Dios. No lo hagas por inercia. Escríbelo con convicción, con decisión, porque es una declaración espiritual. Es tu forma de decir que tu casa ya no será territorio dividido, que tu altar no será compartido con nada que no venga del cielo, que toda consagración oculta será rota y que tu hogar será lleno de luz, de autoridad y de presencia divina. Y si al escribirlo sientes resistencia, incomodidad, escalofrío o nerviosismo, no lo ignores. Esa es la señal más clara de que hay una batalla espiritual real ocurriendo justo ahora. Pero tú no estás solo. Hay miles viendo este video contigo, orando contigo, despertando contigo. Ahora que has llegado hasta aquí, ya no eres el mismo. Algo en tu espíritu se despertó. Algo que llevaba tiempo dormido. No es casualidad que hayas visto este video hasta el final. No es coincidencia que tu altar haya estado en tu mente desde el primer segundo. Y tampoco es casualidad que justo ahora, mientras lees estas palabras, estés sintiendo ese temblor interior que no puedes explicar. Porque lo que está ocurriendo no es informativo, es espiritual. Estás en medio de una guerra invisible, y el enemigo ha sido desenmascarado. Pero no basta con saber, es momento de actuar, porque si tú no tomas autoridad sobre tu altar, alguien más lo hará. Y si tú no limpias lo que fue contaminado, el ambiente seguirá opaco, las oraciones seguirán estancadas, y el enemigo, aunque expuesto, seguirá habitando donde nunca debió entrar. Por eso, ahora vamos a orar. No una oración común, sino una oración de guerra. Una oración que no se reza con los labios, sino con el alma. Haz silencio. Apaga todo ruido. Si puedes, colócate cerca de tu altar. Si no, cierra los ojos y visualízalo. Imagina ese lugar consagrado nuevamente, libre, santo, iluminado, porque lo que vamos a declarar moverá lo invisible. Oración de restauración y ruptura espiritual. Señor Jesús, Hijo del Dios vivo, hoy vengo ante ti con todo mi corazón. Reconozco que, sin saberlo, abrí puertas espirituales que nunca debí abrir. Coloqué símbolos en mi altar que ahora reconozco que no venían de ti. Perdóname por cada objeto que honré sin discernimiento. Perdóname por cada vez que hice oración en un altar compartido con sombras. Hoy reclamo mi altar para ti, solo para ti. En tu nombre, Jesús, renuncio a toda consagración oculta que fue sellada sin mi consentimiento. Rompo todo pacto espiritual, hecho a través de imágenes, crucifijos, medallas, estampas o rosarios que no fueron bendecidos por ti. Cancelo toda maldición generacional
que pudo haber llegado a mi casa a través de objetos heredados. Declaro que mi hogar es tierra santa, que mi altar es tuyo, que tu Espíritu Santo habita en él. Hoy limpio, con tu sangre preciosa, cada rincón donde antes hubo confusión, y declaro que a partir de este día, ninguna presencia maligna volverá a habitar donde tú reinas. Espíritu Santo, ven y habita mi altar. Llena este lugar de tu paz, de tu luz, de tu gloria. Que mis oraciones se eleven sin obstáculos. Que mis palabras lleguen al cielo sin interferencia. Que todo lo que fue sellado, ahora sea roto, y que todo lo que fue contaminado, ahora sea purificado por tu fuego, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora respira. Si lloraste, no te detengas. Si algo se movió dentro de ti, deja que fluya, porque esta oración fue escrita no con tinta, sino con batalla. Y si tu altar fue tocado por la sombra, acabas de recuperar territorio espiritual que estaba perdido. Pero esto no termina aquí. Hay algo más que necesitas saber. Algo que pocos sospechan. No solo los símbolos sellan pactos, también ciertas oraciones. En el próximo video, vas a descubrir cuáles súplicas, aparentemente inofensivas, abren puertas peligrosas en el mundo espiritual. Oraciones que millones de católicos hacen de forma sincera, pero que fueron distorsionadas por el enemigo para crear cadenas en lugar de liberación. No te pierdas el siguiente mensaje, porque lo que está por revelarse podría ser la respuesta que tu alma ha estado esperando durante años.